Bueno, comento nada más un poco básicamente el funcionamiento del Zoom, ¿no? Vamos a intentar que dentro de 2 horas justas vamos a finalizar, andemos como andemos, o sea, no vamos a alargar el Zoom porque luego es bastante cansino para todos y especialmente para Alejandra, que está en un momento también de mucho desarrollo. Y comento, el tema se van a empezar a abrir preguntas y es posible que surjan repreguntas. Para las repreguntas es importante que se levante la mano, ¿vale? Y desde ahí vamos a que no se entre directamente al sonido y sí tener en cuenta también que la repregunta tenga que ver con lo que se está hablando. Entonces, por ahí que no sea un tema diferente o algo que no tenga nada que ver. Entonces, sí es importante que eso un poco lo tengamos en cuenta, ¿no? Y sin más, pues empezamos. Ahí ya Carla hace la presentación y arrancamos el Zoom. No se te oye, Carla. No estás, tienes el micro cerrado. Ahora. Acá estamos, acá estamos. Hola, muchas gracias a todos, muchas gracias por estar, por las preguntas que han enviado. Gracias Alejandra por tu disponibilidad, sabemos que estás ocupadísima, así que doblemente valioso este tiempo. Las preguntas fueron seleccionadas, hemos estado trabajando en todas las que llegaron, las habíamos distribuido en tres temas. Y hace un ratito se nos ha dado como vuelta ese giro inesperado que habla Alejandra en el final en Red 14, ha sucedido ahora, así que vamos a cambiar un poquito. Teníamos esta como una repregunta, teníamos dividido en la pertenencia al sistema solar, teníamos dividido biología, y después preguntas técnicas. Pero como está tan clarita esta red 14, esa primera pregunta de pertenencia al sistema solar quedó hiper explicada, entonces esa se va a quedar, se va a pasar, y en cambio nos estamos varios muy movilizados con esta situación de una persona que está en el grupo de Ushuaia, y que ha fallecido esta mañana, ¿no? Entonces, con mucho tacto tocaremos este tema, porque como este video después va a pasar a público, yo no sé si está bien nombrar o no importa esto en este caso, pero sí la pregunta que teníamos y que muchos nos hacíamos, era qué pasa con la responsabilidad del que se queda respecto del que se va. En el Red 13 Alejandra habló un montón de esto y nos ha movilizado a muchos, se nos activaron marcadores, ¿no? Con esto de que qué pasa, hay gente que va a morir, hay gente que, bueno, Alejandra ha dicho algo así, Ale, corregime si me equivoco, pero como que recién empieza nuestra responsabilidad ahí con el que se va. Esa es la primera pregunta que quisiéramos, si nos podés, por favor, abrir en este comienzo de Zoom. Bueno, wow. Vamos a dejar al margen el episodio particular del fallecimiento particular, porque sería muy crudo en estos momentos tan recientes personalizar esto, ¿no? Pero estamos en un momento donde a partir del año 2000 comienza una etapa nueva, completamente nueva, de lo que es calendario solar, y esto nos da una conexión de quinta dimensión con las estructuras espaciotemporales. Por supuesto que esto imagínate que estamos hablando de algo súper, súper grande, porque es todos los aparatos que empiezan con 5, o sea, del 500 hasta el aparato 599 estamos ahí adentro. ¿Sí? Son 100 aparatos y vamos por el 5. El 5 de 100. Lo que pasa que es el 5 cuando en realidad Nacho, la dimensión que se encarga de administrar las comunicaciones en nuestro sistema solar es la quinta. Entonces estamos 5 sobre 5, o sea, es el quinto año de esa quinta
grupo de 100, el quinto grupo de 100 de aparatos. Entonces, evidentemente, está estableciendo sus propias normativas. Entonces, esas normativas las termina de establecer en el quinto año para los 100 años comprendidos en esta centena de aparatos. Es por eso que se anticipa con los segundos intercalares a colocar estratégicamente accesos, puntos de acceso a lo que es la administración anterior de la banda 4, que tiene otros atributos distintos, otras especificidades diferentes. Entonces, estamos en cambios sobre cambios, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar en estos próximos 100 aparatos, en el trayecto de estos próximos 100 aparatos? Vamos a coexistir con la conciencia administradora de nuestro sistema solar. Vamos a coexistir, o sea que vamos a estar administrando al mismo tiempo que recibimos los resultados de nuestra propia administración. Entonces, obviamente que si vos estás administrando para que el que cumpla sea otro, los márgenes de error van a ser muy dilatados. Ahora, cuando vos estás administrando y vos estás teniendo que cumplir la misma ley que estás administrando, evidentemente que los márgenes de error van a tender de achicarse, ¿sí? Entonces, es esto lo que ocurre. Nosotros no tenemos conciencia de qué significa, porque siempre tuvimos administración remota. Nuestro sistema solar nos administró los recursos de manera remota. Entonces, nunca coexistió nuestra conciencia con esta administración. Entonces, estamos entrando a que ponga el pie el administrador, ¿sí? La conciencia administradora de nuestro sistema solar pone el pie en este año 2020. Entonces, estamos, evidentemente que es una apuesta muy exigente porque estamos como acostumbrados a la cultura de los aparatos 400, donde el modo es flexible. El modo es flexible porque estamos es como si fuera que lo que importa es la elasticidad del elástico, ¿sí? La elasticidad del elástico es lo que importa, entonces estiremos, 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 siempre hay un modo de llegar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en cambio, yo digo para dar un ejemplo y que se nos sea más orgánico a nosotros asimilarlo. La quinta dimensión fabrica elástico, entonces no trabaja con elásticos estirados. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que manejar a la más alta velocidad del espectro electromagnético la decodificación de las ondas radiosolares. Es muy técnico esto, pero no tengo otra explicación de momento. Pero esto es lo que hace que en el futuro nosotros tengamos una conciencia súper expandida y modifiquemos las condiciones de cualquier momento de la instancia sobre la Tierra. O sea que si el alma se vuelve a proyectar en el marco temporal que le pertenece a su evolución particular, se va a encontrar con que tiene mayores recursos, o por lo menos los recursos y los desafíos están más en equilibrio, ¿sí? No importa que si la conciencia de esa persona acuerda un marco temporal y se proyecta a, vamos a suponer, otra vez, 1950, vamos a poner. Pero en el 1950 va a encontrar una moderación mayor de recursos y desafíos que los que encontró en esta proyección que acaba de finalizar. Eso me estoy refiriendo. Sí, eso está muy clarito. Sí. No es que va a cambiar la situación de el desafío de la persona. El desafío de la persona no cambia porque esa es una condición sine qua non, pero sí va a cambiar lo que tiene como recurso para enfrentar ese desafío. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las ondas radio se van a anticipar a las ondas del espectro de luz visible.
de luz visible, van a funcionar mejor. Eso significa, nuestro calendario solar es un cuerpo unificado de conciencia radio. La conciencia radio se va a retransmitir hacia todas las plantillas de todo lo que es el calendario solar. O sea, va a haber una mucho mejor comunicación. Mucho más, es colocar recursos de avanzada en el pasado. Porque para la quinta dimensión, que tiene una plataforma de conciencia completamente distinta de la cuarta, puede perfectamente realizar estas cosas. Ahora, no son estructuralmente viables dentro de la conciencia que nosotros fuimos, ¿cómo puedo decir? Nacidos, ¿sí? Nuestro nativo se está proyectando en una parte de cierre de ciclo, un cierre de ciclo y apertura de otro. Entonces estamos en una transición. Todo lo que nosotros vivimos como la era tecnológica, en realidad es una preparación para la quinta etapa de la vida sobre la Tierra, que empezamos a tomar conciencia de la tecnología de la existencia. La existencia por detrás tiene una tecnología, y esa es la quinta dimensión de la conciencia. Ahora, tomaste primero la tecnología, pero no la conciencia. Entonces, obviamente, ¿qué vas a tener como producto? Algo que es peligroso, por supuesto. Si la conciencia no precede a la experiencia, no hay límites. Entonces, me encuentro algo y lo empiezo a hacer funcionar porque a ver cómo funciona, esto nuevo que me encontré. ¿Me explico? Entonces, todos estos juegos con exagerar con la tecnología, hasta casi poner en riesgo a la misma especie humana, son típicos de finales de ciclo. Estamos terminando las aventuras residuales de la cuarta etapa de la vida sobre la Tierra para entrar en esa quinta de lleno, pura, íntegra, no solamente que está trasladando todos sus recursos, sino que también va a trasladarse operativamente. Entonces, los que podemos transitar vivos en esta situación, nuestro quehacer, ¿cuál es? Interconectar la conciencia espaciotemporal. Entonces, para el alma que abandona su proyección genética, tenemos el compromiso de hacerle la trama muchísimo más interconectada para que no haga loop. Loop es quedarse repitiendo una misma marco temporal, ¿sí? Un mismo marco temporal que lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir como un lorito. ¿Por qué? Porque el desafío es, ¿sí? Ahí adentro del espectro de la luz visible hay un administrador que está bloqueando las ondas radio y por lo tanto no llegan los recursos y los desafíos y se desequilibra la balanza entre evolución y estabilidad. La balanza entre evolución y estabilidad tiene que volver a tener un equilibrio. Y ese es el compromiso que nosotros estaríamos teniendo en este momento, ¿no? A partir de este 2020, y yo creo que ese reset de la tercera dimensión que viene al 1 de enero de 2021 tiene que ver con esto. ¿Es una cota alta? Sí, es una cota alta. Sí vienen como ráfagas de desafío muy, muy fuertes, sí, claro. Nunca lo negué porque esto no puedo, sería irresponsable de mi parte decir, está todo bien, está todo bárbaro, va a venir algo que va a venir solo y vos vas a estar fenómeno. No, cada uno tiene desafíos. De hecho, acá con la vacuna, el desafío a la especie humana está abordado por todos y cada uno de nosotros, ¿no? Si estamos pensando en que el Estado me va a dar una cantidad de miles de pesos a cambio de que yo me ponga una vacuna, y yo me pongo la vacuna, bueno, es un examen de discernimiento. ¿Sí? Si no estoy a la altura de portar un cuerpo humano sin la conciencia que amerita un cuerpo humano. En este piso de estructura espaciotemporal que ahora pisa nuestro Sol y todo su sistema planetario. ¿Sí? Antes de llegar a este momento,
Sí, claro, pero estamos hablando de otra zona del espacio que atraviesa el Sol, no es esta. Donde los márgenes son otros. Entonces, pero para entrar a esta zona donde los márgenes que se limitan más, porque se va a amplificar las posibilidades, pero siempre que hay una amplificación viene de un límite. Las amplificaciones no vienen si no es sobre la base de los límites. Esto no nos han enseñado porque tenemos una cultura totalmente infectada por el orden religioso. Pero en realidad los límites son los creadores máximos de la expansión. ¿Por qué? Porque el límite nos da una membrana de conectividad. Conectividad, comunicación, conciencia, conciencia, crecimiento. Ahora, cuando no hay límites, nada de esas cosas funcionan. No funciona la conectividad, no funciona la versión nueva, es solamente agotar la que tengo hasta que se me acabe el combustible y desaparecer. Entonces, viene con más límites, ¿por qué? Porque trae aparejadas más posibilidades, pero las posibilidades no se pueden abordar si los límites no se trazan primero. Entonces, asociar límites a premios y a castigos, lamentablemente, es una de las cosas con las que tenemos que lidiar, porque esto no tiene nada que ver ni con los premios ni con los castigos. En un escenario de premios y castigos, es imposible pensar la expansión de la conciencia. Es la expansión de la condición. O sea, el condicionamiento, pero no es... a ver, no sé si estamos con los filtros bastante sucios por esta etapa 4. ¿Sí? Entonces, pero bueno, todo esto es una cosa decirlo en la teoría y otra cosa es cuando me encuentro con la realidad y los topes que la realidad va a tener, cuando evidentemente en este caso donde ahora sí toco la situación del fallecimiento que tuvimos en nuestra familia, la lógica, este ACV donde se esperaba un sangrado y un episodio que ocurría en el cerebro, no, estaba estable, estuvo estable y estos 7 días y en el 8º día, el pasaje al 8º día, porque ella muere a las 0 horas, entonces en el pasaje a ese 8º día, lo que hace es un fallo en el corazón, no en el cerebro. ¿Sí? O sea, el cerebro estaba estable, controlaba su respiración, controlaba tenía movimiento ocular, los ojos se movían, o sea que su conciencia estaba activa. ¿Sí? Entonces lo que generó es una falla en el corazón. Y si ella hace una evaluación particular de su nuevo estado y lo que tiene que afrontar, iba a tener mucha dependencia del contexto, cuando ella era una persona que alimentaba el contexto y tenía que ahora abordar una vida donde tenía que ser alimentada por el contexto, sostenida por el contexto. Y entonces ahí es donde ese cambio de rol es tan abrupto, posiblemente sea parte de generar ese shock, ¿no? Porque una cosa es brindarle al contexto todo, pero ¿qué pasa cuando se invierten los roles y vos dependés del contexto? ¿Sí? Cuando los que entregaban al contexto dependen del contexto. ¿Y qué va a pasar también cuando los que eran financiados por aquellos que estaban sosteniendo dejan de financiar? O sea, ¿quién va a estar financiando finalmente? Se pretende que se madure los que no están maduros para apoyar el contexto, ¿verdad? Entonces, los que no tienen dificultades en apoyar el contexto, porque siempre son los que apoyaron, y bueno, ahora les toca a los que nunca apoyaron al contexto, siempre se apoyaron en el contexto. Entonces es un cambio de roles, evidentemente. Entonces, ¿cuál es la situación que yo veo que para esto sirve la anticipación? ¿Sí? La anticipación
que ha tenido todo este desarrollo en decir, bueno, a ver, 3.000 días antes, se toma 3.000 días para prepararnos todas las instancias para poder apoyarse en nosotros. Se toma 3.000 días antes de esto para prepararnos para poder apoyarse en nosotros, ¿sí? Porque si estamos hablando de la frontera que tenemos por delante, que es el /11, el /11, a diferencia del /10, tiene límites. O sea, ¿por qué? Porque el que recibe tiene que ser un entero. ¿Sí? No recibe uno que no existe, no, recibe uno que existe. Y tiene que tener dónde poner lo que recibe. ¿Sí? Entonces, esto es, por eso tanta antelación, por eso tanta educación pautada y por eso que de pronto mis diálogos suenan como violentos. Suenan como violentos porque tengo que mostrarte lentamente para que no ocurra lo violento. ¿Sí? En anticipación lo podemos tratar, pero si la anticipación la usamos para seguir acariciándonos como si estuviéramos en la cuna, no. Esa infancia ya no está más. Esa infancia ya no está más. O sea, de hecho acá cada persona que elija que el gobierno la mantenga, tiene asociado un riesgo inminente contra su propia vida. O sea, evidentemente, ¿qué nos está diciendo la realidad? Mira, a ver, yo no te puedo llevar a bordo si no puedo contar contigo, ¿no? Entonces, esta es la situación donde tiene que haber un feedback entre personas reales, ¿no? Y que estén activas, no esperando y esperando una financiación de manera eterna. Sí tenemos que nos financia eternamente, pero es el espacio-tiempo, no el gobierno, el otro, el papá, la mamá, o sea, el espacio-tiempo es el que te está financiando. Y hay que diferenciar estas cosas, ¿no? Porque si no, es como que el espacio-tiempo pasaría a ser el Estado Nacional, y no es verdad. El espacio-tiempo tiene una conciencia de eones, ¿sí? Que los eones, venga de paso asociado, es la administración por parte de la quinta dimensión de los iones. Entonces los transforma en eones, ¿no? ¿Qué hace con los iones? Lo transforma en eones. Entonces son eones de conciencia que están corriendo por esas estructuras espaciotemporales y que las tomamos a través de constituir un calendario solar. Pero las recibimos no en modo de angelito, ni de modo de Mesías, sino mucho más técnico, mucho más preciso. Nada, o sea, eso vamos a ver a esos tiempos y no vamos a poder creer haber participado de esas cosas. No lo vamos a poder creer. Porque es una comprensión de la realidad que viene soportada por eones en el espacio-tiempo. Así que bueno, no sé si quedó respondido, pero bueno, es lo mayor que... Sí. Inmensamente respondida, gracias, Ale. Hay dos manos levantadas, una es Mamen. ¿Quieres hablar sobre esto, Mamen? Bueno, y la otra es la mía. Te preguntaba, Sí. el 31 del 12 del 2020 es un límite. Es como, vamos a poder pasar, no vamos a poder pasar. Es como que hay una fecha ahí que se nos plantea como un filtro muy grande, ¿no? Y a mí me preguntaba, aparte de, puede haber más cosas, pero me preguntaba, por ejemplo, en esa actividad de las personas que tienen que estar activas de igual a igual, por ejemplo, todas las personas que están en la quinta etaria, todas las personas que son pensionistas, todas las personas que están en residencias, todas esas personas mayores que están en ese momento de su vida, ¿cómo quedarían, digamos, encuadradas dentro de
esa vida que tiene que ser una vida activa, ¿no? Una vida de no subvención o de no... ¿sí? No mezclemos acá las cosas. Ojalá nosotros podamos revertir esta situación que tiene que ver, yo considero que estas amenazas, más de llegar a término, son activadores de la conciencia. Se pueden desvanecer en el mismo momento que cumplen su finalidad. Si la finalidad de estas amenazas es despertar de la conciencia y se pueden evitar estas exigencias de la vacuna obligatoria, hemos logrado diluir mucho. Entonces, ya con sacarle la situación de la obligatoriedad y que pase a ser una cosa por voluntad, no es que no se vayan a vacunar la gente se va a correr y ir a vacunar. ¿Por qué? Porque la brújula de referencia es el Estado. La brújula de referencia es el criterio científico, el criterio político, el criterio artístico de la sociedad actual. Entonces, esa persona que va a salir corriendo a vacunarse está siguiendo su brújula, ¿sí? Entonces, en definitiva, ahí estaría la ecuación cumpliéndose. La persona sigue su brújula y está haciendo ejercicio de su libertad. Ahora, si su libertad la lleva a su muerte, están las cosas bien, porque están en un equilibrio. Está cumpliendo con las pautas de sus propias directrices. Distinta cuestión es cuando la vacuna vuelve a ser obligatoria y por la fuerza te lo implantan, te lo inyectan o te matan por la fuerza. Eso ya estamos hablando de algo distinto. Lo que nosotros estamos queriendo evitar no es la vacuna, sino es la obligatoriedad. Bien. La vacuna es inevitable porque no hay conciencia social suficiente como para prohibir eso. ¿Sí? El que la quiere hacer y el que se la quiere poner están en una octava que se está autososteniendo. Hay gente que la está esperando desesperadamente. ¿Está? Y son almas que tienen una brújula y su brújula responde a este compás temporal. No importa si es un compás que se está terminando, entonces ellos se terminarán junto con ese compás, porque es a donde pertenecen. Su antena les dice es para allá y ellos en su ejercicio de libertad están yendo para allá. ¿Ok? ¿Quién puede negar ese derecho? ¿Sí? Ahora, lo que nosotros estamos litigando tiene que ver con el abuso de la autoridad y la obligatoriedad, donde yo no quiero ir para allá y se me obliga a mí a ir para allá. Esa es otra cosa. Bueno. ¿Sí? Vale. Ahora, esta amenaza de obligatoriedad está relacionada a la toma de la responsabilidad, porque es, bueno, yo no quiero que me hagas tal cosa. Bueno, entonces el Estado no te da tal cosa, no te da tal cosa, no te da tal cosa, no te da tal cosa. ¿Qué me estimula a mí? Que sea autosuficiente, ¿verdad? Bueno, en definitiva también está cumpliendo su cometido, porque es un desafío que me estimula a que yo crezca y que en definitiva es lo que va acorde con esa quinta etapa. O sea, que la brújula sigue estando bien. Yo estoy en el autodesafío, en el crecimiento, bueno, listo, perfecto, vamos. Acuérdense que la realidad no solamente controla nuestros defectos y nuestras virtudes, nuestra conciencia y nuestra inconsciencia, todo forma parte de una misma ecuación. Vale. Yo quería... ¿no? ¿Habéis acabado con esto? Sí, ¿no? ¿Puedo entrar? Sí. Pero con este Vale. tema, Mamen. Sí, es que de alguna forma creo que tiene relación porque he hecho una observación
que justo los meses observación por el calendario, o sea, los 12 meses con el sol, ¿no? Es un tema solar. Entonces resulta que el mes de septiembre, que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es 9, 10, 11 y 12, pero realmente, en palabra, porque el calendario romano, septiembre es 7, octubre es 8, noviembre es 9 y diciembre es 10. Entonces, de alguna forma, el que esto sea diferente, que justamente son los últimos 4 ¿cómo se dice?, meses del final, porque los demás no coinciden con los números. Entonces me hace tener la observación que quizá estos 4 meses hay que tener en cuenta no solo el 9 del mes de septiembre, sino también el 7, que sería un NE. No solo en el mes de octubre había que tener en cuenta el 10, sino también el 8, porque octubre es un 8. Romano es el año en Ro. Y luego en noviembre es un 11, pero también es un 9, ¿vale? Y diciembre es un 10, es un 12, pero también es un 10. Entonces, por ejemplo, si este evento que estamos hablando de 70/11, que es el contexto, y el contexto resulta que sería un noviembre porque es 11, pero un contexto en incremento. Entonces, te estaba escuchando antes a ti, Alejandra, y cuando has dicho iones en eones, de repente me ha venido el 70, es 70/11, el incremento es iones en eones, es decir, ese 70 es el incremento en iones en eones, ese 7,0. Y luego otra cosa, otra sincronicidad del próximo evento, del 1 al 9, y que tiene que ver también con los momentos actuales, es que la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, que 1939 es actualización del virus, y acabó un 2 de septiembre de 1945, que es el inconsciente biológico dentro de la calculadora 94. Entonces, de alguna forma, todo está como relacionado, porque esto que está sucediendo, este confinamiento, también tiene que ver con aquella guerra de la Segunda Guerra Mundial, porque también eso nos confinó y estaban entrelazados todas las partes del mundo, ¿no? Y justo es el día 1 y 2, que sería la experiencia y el campo biológico, que es lo que nos está pasando. O sea, ahora la guerra es la guerra, donde se ve todo el movimiento es en la experiencia y en el campo biológico. Y un poco, pues, para añadir esta observación. Entonces, mi pregunta, si tengo que hacer alguna, es, de alguna forma todo esto es fractal. Esto que nos está sucediendo como nativos del Sol al ser humano, tiene que estar sucediendo al Sol. Y que realmente el aumento de conciencia es algo que favorece al Sol para que se pueda comunicar con otros sistemas. O la pregunta es, o que ya el Sol ya lo ha adquirido y por eso nosotros estamos dando ese tránsito. No sé si es que todavía eso el Sol no lo ha adquirido y de alguna forma tenemos que ir hacia allá, o que el Sol ya lo ha adquirido y nos obliga en confinamiento a adquirir esa conciencia porque él ya está posicionado en ese lugar. Esa sería la pregunta, Ale. Totalmente de acuerdo. Para mí ya está adquirido y lo que está haciendo es haciéndose cargo, asumiendo lo que es la actualización. Asumiendo la actualización, porque es una actualización de unos 400 años en crecimiento de la conciencia que están siendo bloqueados. Entonces es como buscar un mecanismo de radio para poder actualizar las conciencias a la altura de su estancia en este punto de las estructuras espaciotemporales. Pero sí, a nivel radio lo tiene, pero no a nivel luz visible. O sea, lo que para nosotros podemos decodificar lentamente, no. Pero en radio sí. Bueno, esto lo que pasa que se me mezcla. Yo estoy ya en el /11. Estoy hablando así porque está muy cercano pero bueno, es como si fuera comunicación subatómica. Claro. Una comunicación subatómica que lo que hace es alterar la estructura atómica sin necesidad de que se rompa la estructura molecular. ¿Sí? Entonces la subatómica se actualiza respetando a la atómica. Ahora, la atómica no es que tiene cero condición, tiene que amplificar sus espacios.
espacios que antes los tenía ocupados con determinadas cosas y no, tiene que ceder esos espacios. Porque si son espacios que son críticos y que necesitan ser abordados y utilizados por la quinta dimensión y la cuarta los está usando para... Ahí es donde entra en fricción y donde no se puede permitir. La función PER no lo va a dejar fluir. La función que permite transitar en ese espacio que está ocupando el Sol dentro de esa grilla. Estructuras espaciotemporales es el espacio en el firmamento, que siempre va siendo distinto porque el Sol avanza y corre nuevos espacios. ¿Sí? Espacios que son de la nada, pero la nada en esos espacios tiene conciencia. Están adjudicados a determinados tópicos. Entonces, para poder entrar ahí, precisa entrar en una regularidad, ¿no? En una integridad. ¿Por qué? Porque en esa zona se comparte todas las novedades. Y no hay forma de no hacerlo. Y si nosotros vemos este detalle de las tecnologías, que todas tienden a ser convergentes, todas tienden a más por menos, estamos viendo atributos de la quinta etapa. Ahora, claro, eso... ¿nuestra conciencia radica ahí? ¿Es nativa de ahí? No, no es nativa de ahí. Está tratando de desarrollar atributos en anticipación para poder hacer el tránsito. ¿Sí? Para poder hacer el tránsito. Entonces, se instala previamente cuánto es que la tecnología empieza a ser de tipo electrónico. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? ¿Cuántos años? ¿Cuánto fue? Principios de 1900, 100 años, 100 y algo de años, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que produjeron una aceleración de nuestros tiempos, una aceleración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esa aceleración, ¿por qué esa aceleración? ¿Por qué esa aceleración? Porque no está llevado desde la conciencia nuestra. ¿Por qué? Porque nos aproximamos a un borde y ya el próximo tiempo está mandando sus influencias para poder prepararnos. ¿Para qué? Para poder hacer la transición. La gente hoy cuando piensa en el futuro piensa que va a tener en la casa un robot que le haga todo. O sea, vos imaginate los eones de la vida para que el futuro se transforme en el mismo idiota con un robot que le hace todo. Realmente es una cosa totalmente descabellada. Un poco espejo, que tenga reflejo. Tan poca imaginación el universo para tal tontería, tan poca profundidad. No, evidente que la tecnología trae su propio suelo de conciencia y que ahora no, estamos desmalezando porque cada cosa que conocemos la usamos para engañar, para ocultar, para disfrazar una cosa por otra, para hacer plata, para Se puedo enumerar miles de conocimientos que sí tenemos, pero el conflicto no es en que los tengamos, el conflicto es cómo los usamos. ¿Por qué? Porque la conciencia que administra esos conocimientos todavía no aparece. Bien. Seguimos. Marilyn ha levantado la mano y con esto vamos a cerrar este tema y seguimos luego con más preguntas. Marilyn. ¿Sí, Marilyn? Ahora sí, ahora. Vale. No le invocaba el botón. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ale, con respecto a lo que dijiste hace un rato, de este caso puntual, y hablabas y explicaste que en caso de quedarse iba a depender, iba a dejar de ser lo que era, ¿no? De para afuera, iba a quedar dependiendo del contexto.
ahí se me entreveraron un poco los cables, porque yo hasta ahora, viste que uno interpreta lo que puede, de lo que vos vas diciendo, y yo hasta ahora había entendido que la exigencia era grande y que para pasar al 2021, bueno, había que estar disponible, ser consciente del error nativo y todas esas cosas, y tenía entendido como que, bueno, como que el que no pasaba era el que no llegaba a cumplir eso, ¿no? Ahora con esto que decís, capaz que yo lo interpreté mal, pero lo que entiendo es que si hay alguna limitación, por más recursos que se tengan a nivel de conciencia, si hay limitaciones biológicas o físicas, pasa a ser combustible. No quiero entreverar, pero Es me que quedó una duda ahí. la conciencia está al rango del alma, no está al rango del espíritu. La conciencia está filtrando por un filtro que tiene límites. La conciencia no es técnica. La conciencia todavía es emocional. La conciencia es de valores que están perturbados por unas nociones que son propias del alma, no son de la existencia del espacio-tiempo. Entonces no puede valorizar el rango de que se le, porque no le puede asignar atributos que realmente sienta pertenencia. Lo hace como una condición, o sea, sí, el espacio-tiempo dice que tal cosa, entonces yo lo tengo que hacer. No. No es así. O sea, aparte, ojo, hay algo también que quiero dejar muy claro. Morirse no tiene nada de malo. No es un castigo. Entonces, es una distorsión que nosotros tenemos, porque habitamos un lado con esta conciencia, pero el otro lado también tiene su conciencia y también tiene sus rutas, y no diría yo que son ni mejores ni peores que estas, son distintas. ¿Sí? Entonces, cada uno sigue una brújula y esa brújula lo lleva a un lugar determinado. ¿Sí? Entonces, en el sopesar de tomar desafíos que quizás son más grandes de lo que el alma puede sobrellevar, entonces es ahí donde le caen realmente esos desafíos y declina. ¿Sí? Cuando el paso es más grande del que... Cada quien con su cosa. A veces nos enseñan a hacernos los corajudos y le cargamos la carga al otro pensando que nosotros la podemos llevar o le podemos hacer al otro más liviano algo. Y eso espaciotemporalmente es criminal, porque, porque le quitaste justamente el desafío que le iba a generar la amplificación con la cual contaba. Entonces, te sobrecargaste vos, no lograste pasar porque te sobrecargaste y no le dejaste al otro transitar su propia carga. Entonces, bueno, todas esas cosas son muy difíciles de decodificar. Continuamente yo y todas las personas nos pasa que continuamente estamos diciendo, a ver, qué cosa realmente tengo que resolver y dónde está el límite, dónde está el alcance. ¿Sí? Si yo respeto a rajatabla, si pudiera respetar a rajatabla eso, entonces nunca estaría en una membrana muy, muy continua. Pero ¿qué pasa? El corazón empieza a poner de lo suyo y dice, no, yo tal cosa no la podría soportar. ¿Por qué? Porque tiene su propia perspectiva. Entonces es la perspectiva del alma luchando contra la realidad. Es muy difícil para el alma tomar la otra perspectiva, la del otro lado. ¿Cuál es la ruta del espacio-tiempo? O sea, son parámetros que más adentrada la quinta etapa yo pienso que van a ser supernaturales para nosotros, pero en estos momentos son desafíos enormes porque salimos de una emocionalidad pura.
salimos de la fantasía del bienestar sin desafío, que el desafío es algo malo, que me tengo que portar bien para tener un premio, para que el otro me quiera. Son un montón de cosas que una vez que el alma se tiene que enfrentar con la realidad y toda esa contaminación, ¿qué va a hacer? Pesa, empieza a pesar. Entonces ese peso es un contrapeso y ese contrapeso lo lleva para otra zona, para otra área, que en definitiva es un área donde ya tendrá sus recursos y sus desafíos a la altura, eso seguro. Bueno, seguimos. Uy, ¿estás bien, Alejandra? Estoy con un problemita. Ah, vale. Seguimos. Mira, tiene la palabra Marta Cerda. Entramos ya en lo que es el bloque de biología. Está bien, estás por seguir, si te ves a... Tú decides. Me voy a recostar sobre la silla mejor. Ah. Ahí está. Marta, ¿estás por ahí? Hola, Marta. Isabel, ¿tienes tú la pregunta de Marta o la hacemos nosotros? Creo que iba a entrar. Yo estaba preguntándole si estaba, porque yo soy más de la idea que cada persona haga su pregunta. Sí. Sí. Sigamos entonces. Solo ya que puedo agregar nomás a todo lo que estuvo diciendo Ale, que a mí se me armaba mucho que hoy es un día muy particular para que nosotros, la familia lógica, estemos pasando este impacto. Como yo lo veo, es como estando justo en la vuelta 15, estamos en el cuadrante humano y en el paso contexto, que es justo, estamos atravesando el desafío de lo decidido. Simplemente era como para aportar otro detalle más a lo que estamos transitando, eso nomás. Voy a comunicar.